¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy, nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿la Iglesia está obligada a someterse en todo a las autoridades? ¿Cuáles son los límites? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Ustedes están en el canal del Evangelio. Hoy, gracias al Señor, damos por otro domingo más donde nos encontramos. Estoy contento que siempre me acompañes. Gracias, me gusta estar aquí y acompañarte. No, para mí es una bendición siempre. Tú sabes que cuando hemos tenido algunos problemitas de que tú has tenido problemas de salud y tú no puedes estar Alergias, sí. Sí, la alergia, entonces, pero igual has hecho el programa. Pero cuando ha habido la posibilidad que tú no estés, me afecta mucho. Porque siento, la verdad, siento el respaldo que tú me das en esto que estamos haciendo. Doy gracias al Señor por tu vida, sinceramente, delante de todos nuestros amigos y hermanos. Doy gracias al Señor, es un gran apoyo para mí lo que tú haces. Eso es ser la compañera idónea. Sí, eres mi compañera idónea. Oye, pero tenemos un tema para hoy día bien interesante. Mira, ya lo anunció Juan Silva, la iglesia debe someterse en todo a las autoridades. Interesante. ¿Cierto? ¿Cuáles son los límites? Sí, porque si decimos que la Biblia dice que hay que someterse. O sea, hay que someterse a las autoridades. Entonces, en todo hay límites a ciegas. Ya que estamos dando las gracias, antes de entrar al tema, yo quiero destacar que estos apuntes, la gran mayoría de estos apuntes, me los facilitó el pastor Antonio Martínez, de la Iglesia Cristiana Renacer. Pastor, muchas gracias por facilitarme los apuntes que he compartido con mi esposa. Obviamente no lo vamos a exponer como un sermón, porque este es como una conversación bíblica. Exacto. Yo creo que esa es la mejor manera de decirlo. Exponerlo, sí. Claro, una reflexión, conversación bíblica, pero no un sermón. Pero lo expusiste tan bien que te pedí, por favor, que me lo compartieras y él amablemente me lo envió. Entonces, casi la gran mayoría de los apuntes son tomados de cómo él presentó el sermón, que a propósito lo está predicando. Bueno, lo predicó hoy día domingo. Okay. Bueno, estamos grabando el día sábado. Nosotros esto está siendo grabado el día sábado, pero ustedes lo están viendo el domingo. Él lo predicó el domingo en la mañana en su canal de YouTube de la congregación, donde él junto a su hermano, el pastor Rafael Martínez, pastorean. Así que gracias, pastor amado, por facilitarme tus apuntes. Ahí yo le hice algunas cositas, ¿ok? Y bueno, nada, pues vamos directo al tema. ¿Debe la iglesia someterse en todas las autoridades, como dice la Biblia en Romanos 13? ¿Cuáles son los límites? Me gustaría, por favor, que leas Romanos 13, verso del 1 al 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ya, este texto es bien importante porque yo creo que no hay quien se sepa este texto. O sea, todo creyente sabe, aunque no sepa dónde está. O sea, no todo creyente en Romanos 13 te va a decir, yo sé que está en Romanos 13, pero por lo menos sabe que la Biblia dice que debemos someternos a la autoridad. Tú me hiciste una pregunta. Claro, son todas las autoridades, todo lo que tenemos, o sea, en este momento, autoridad de Dios, o sea, todo lo que están gobernando en los países que están gobernando. Vamos a dar un ejemplo, Chile, por ejemplo, o o China. China, Corea. Ya, para que no nos metamos Corea en del Norte. con chilenos. Ok, entonces podríamos decir, en Corea del Norte, el presidente que está ahí está puesto por Dios. Entonces, quizás porque lo que nosotros de pronto, como tomamos este verso, decimos, bueno, nos sometemos a los presidentes buenos. El consejo es, bueno, los presidentes buenos hay que someternos, los presidentes malos no. O también podríamos decir, tenemos que someternos a los presidentes que Dios ha puesto, a los gobernantes que Dios ha puesto, y no a los que Dios no ha puesto. Entonces, a lo mejor, concretando la pregunta es, ¿está detrás de los gobiernos Dios? O sea, ¿es Dios quien está tejiendo la historia de la humanidad? Déjame decirte, por ejemplo, que Hechos 17, donde el apóstol Pablo empieza a predicar, él relata que Dios está detrás de la historia de la humanidad e incluso hasta tiene que ver con los lugares donde uno nace.
Y otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, es que cuando ahí en Éxodo, ¿cierto? El Señor habla del faraón, dice que Él lo levantó al faraón para mostrar su poder. O sea, quien hizo al faraón rey fue Dios. Claro. A lo mejor alguien puede pensar, sí, pero no es tan claro ese texto. Yo encontré otro y lo anoté. Mira, este texto es bien interesante. Daniel capítulo 2, verso 21. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Está hablando del Señor. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia o conocimiento a los entendidos. Esto es cuando Daniel tiene que interpretar el sueño ante Nabucodonosor. Pero noten algo interesante, ¿eh? Dios pone reyes y los quita. Pero no está hablando solamente de en ese momento que es la nación de Israel, sino que es para todo el mundo. O sea, que tiene implicado, quizás, ¿cómo podemos ver cómo esto aplica? Recordemos que ahí mismo aparece la visión de una estatua, y en esta estatua, ¿cierto? Aparece una cabeza de oro que representa a Nabucodonosor, y después las diferentes partes del cuerpo, diferentes metales, ¿cierto? Plata, bronce, y finalmente termina con los pies. Barro. Que es barro con metal, por decirlo de una manera. Entonces, cada una de esas piezas representan gobiernos políticos que vinieron después. Después de Nabucodonosor vinieron los medos persas. ¿Por qué vinieron los medos persas? Porque Dios lo dijo. Y después de los medos persas vinieron los griegos. ¿Por qué vinieron los griegos? Porque Dios lo dijo. Después de los griegos vinieron los romanos, nuevamente. ¿Por qué vinieron los romanos? Porque Dios los dijo. O sea, Dios ha estado detrás de la historia política del mundo, no solamente de Israel, pero de todo el mundo. Dios quita reyes, Dios saca reyes. A lo mejor puede ser muy polémico porque de pronto uno cae en lo que uno considera, bueno, es justo, no es justo, por qué Dios lo hace, y ya tendríamos que entrar en un tema de la soberanía de Dios. Pero yo me estaba recordando que esta semana estuve leyendo, lo compartí con el pastor Rafael, Isaías 10, bueno, lo leí la semana pasada, Isaías 10, donde en Isaías 10 Dios llama a Asiria su báculo para castigar a Israel. Entonces, ¿pudiera Dios usar algo con sus propósitos que nosotros no entendamos a un gobernante impío? Por supuesto que sí. El tema es profundo, polémico, pero ya que tú me haces la pregunta, volvemos nuevamente al texto. O sea, las autoridades están puestas por Dios. Ahora, lo que pasa es que vamos a tener que entrar a conversar un poquito sobre qué es lo que es el sometimiento, cuándo es el sometimiento, cuáles son las responsabilidades, ¿cierto?, de los gobernantes que Dios está detrás de eso. De hecho, vuelvo nuevamente a Siria, y el relato bíblico dice que a Siria se les pasó la mano, ¿verdad? Y es más, el mismo gobernante de Asiria, creo que es Sennacherib, lo vamos a rectificar, lo voy a buscar, pero creo que es Sennacherib. Después él mismo dice que él no entiende en su corazón que Dios lo está haciendo, y él se enorgullece, y él piensa que él lo está haciendo y que no es Dios usándolo a él para castigar a Israel. Entonces, Dios castiga a Siria también. ¿Entiendes tú? Entonces, ¿puede Dios levantar un gobernante? Por cierto, Dios está detrás de la historia. ¿Quiere decir que ese gobernante no es responsable por sus malos hechos? Claro que es responsable por sus hechos. ¿Ok? Así que con eso en mente podemos entrar entonces a este tema tan interesante, porque el sometimiento realmente, antes de responder cuáles son los límites del sometimiento de la iglesia a los gobernantes de este mundo, habría que entender cómo es el sometimiento que dice la Biblia del sometimiento dentro de la familia de la fe. Sí, eso es lo que te iba a decir en este momento. O sea, estamos hablando para los creyentes que están sometidos a lo que dice la palabra de Dios. Sí, es muy, muy importante que haya hecho la aclaración. Entonces, primero metámonos a la casa. Veamos en la casa de la familia de la fe qué es lo que dice Dios. Por ejemplo, referente al sometimiento de los hijos a los padres. Me gustaría que leyeras Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, todo esto en el Señor, pero algo que me llama... Pero ahí te da también un parámetro, o sea... Claro, hay un parámetro que está... Hay algo que como que controla que no hay un exceso de poder. Sin embargo, quiero detenerme en la primera parte donde dice, hijo, obedecer a vuestros padres. O sea, el sometimiento no es algo abstracto, sino que simplemente el sometimiento diseñado por Dios es cuando una persona, ¿verdad?, está bajo la autoridad, por así decirlo, de otra persona. Y
no existe tal cosa como que nadie libre de autoridad. O sea, no hay llanero solitario. Exacto. Pueden haberlos, pero el modelo bíblico Claro. no lo apoya. Entonces, lo primero que tenemos es que lo que dice la Biblia referente a los hijos le deben obediencia a los padres. ¿Ok? Exactamente. Vamos a la segunda parte. Lee, por favor, qué es lo que dice del sometimiento de los jóvenes en Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate que esta gracia que da a los humildes tiene que ver con el sometimiento, porque hay que ser humilde para someterse. Exactamente. Nota el principio de humildad. O sea, el sometimiento implica que tú eres una persona humilde, que eres capaz de entender que hay alguien que tiene una autoridad sobre ti. Estamos viendo si la iglesia se debe someter en todo a las autoridades. Ya vimos al principio quién pone las autoridades. Sin embargo, estamos viendo ahora en casa qué dice la Biblia de cómo opera el principio del sometimiento. Mira, En la familia. En la familia de la fe. Exactamente. Estamos hablando para creyentes. Porque, obviamente, porque lo que viene ahora es una cosa que funciona en creyentes. El siguiente punto de ahora trae mucho lío, mucha polémica. Las casadas y los maridos. Léeme Colosenses 3:18, por favor. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ok, nuevamente, todo esto en el Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Esto no opera hoy día afuera porque hay un movimiento feminista. Exacto. Fuera de la iglesia hay feminismo. Y el feminismo postula la igualdad, no al complementarismo. O sea, la Biblia enseña complementarismo. Los dos nos complementamos, pero no hay igualdad. Exacto. Tenemos roles diferentes. Ya, somos biológicamente diferentes. Biológicamente diferentes y tenemos roles diferentes Correcto. establecidos por Dios desde el Génesis. Entonces, aquí tenemos otro principio de sometimiento. Las casadas deben someterse a sus maridos. Eso no es negociable. ¿Ok? Estamos hablando del punto de vista bíblico. Mira, Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Siempre el común denominador es en el Señor, sométanse en el Señor, en el temor de Dios. Entonces ahora viene un sometimiento mutuo. Nos sometemos mutuamente, ¿cierto? Exacto. En el temor del Señor. Este otro, quizás el último ejemplo que vamos a dar del sometimiento dentro de la familia de la fe a los pastores. Lee por favor Hebreos 13:17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción son dos palabras claves. Nuevamente a los pastores. Ahora, antes de hablar de cuáles son los límites de los gobiernos, de las leyes, sobre la iglesia, en qué sentido nos sometemos y cuánto no nos sometemos, tendríamos que empezar a aplicarlo por casa. O sea, vamos a usar 3 ejemplos de los que dimos. Por ejemplo, la obediencia de los hijos a los padres. ¿Los hijos deben obedecer en todos los padres? Sí, claro que sí. Pero en todo lo que es justo y santo delante de Dios. Exactamente. Porque, por ejemplo, perdone el ejemplo que voy a dar, pero una hija no tiene por qué dejarse abusar sexualmente por su padre con la excusa de que ella se tiene que someter en todo al padre. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay principios morales de la ley de Dios que le ponen barrera. Por eso uno siempre se tiene que preguntar qué dice la Biblia, qué más dice la Biblia sobre lo que estamos hablando. Como otras veces hemos dicho, la Biblia dice, lo que se conoce por el Evangelio de San Juan, que uno puede pedir al Padre, Jesús lo dijo, todo lo que queramos y recibiremos. Entonces uno se tiene que preguntar qué más dice la Biblia sobre la oración. El mismo Juan escribe que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, en el sometimiento también tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia sobre el sometimiento y cuáles son los parámetros. Correcto. Bueno, ya dimos el caso, una hija no se va a dejar violar por el padre. Usemos el otro ejemplo, las casadas a sus maridos. ¿Debe una mujer estar sujeta en todo al esposo? Oye, la historia está llena de abusos. La iglesia cristiana está llena de abusos. ¿Cuántas mujeres se quejan de golpes? No estoy hablando del mundo secular, vamos a hablar de la iglesia. De la iglesia. De abusos, de golpes, de maltratos, de malas palabras. Exactamente. Son abusos no solamente físico, pero verbal, también emocional. Emocional. Son mujeres psicológico. claro, entonces ella está supuesta a someterse simplemente a él en todo lo que no atente contra los principios de la Biblia, en todo lo que no atente en contra de su integridad, en todo lo que no atente en contra de las cosas de un Dios santo. Puede que el esposo le pidiera algo inapropiado en la intimidad de ella.
si no quiero entrar en un tema sexual, pero pudiera pedirle algo que para ella se sienta, ¿cómo decirte? No sé, pues se sienta obligada. Denigrada. Exacto. Denigrada como Denigrada, mujer. sí. O sea, me estás pidiendo algo contra naturaleza. Me siento denigrada. No es que te tienes que someter en todo. Entonces, ¿está en obligación? Obviamente que entendemos que no. Si un esposo obliga a una esposa a algo o la golpea, por más cristiano que sea, ella puede ir a la ley Exactamente. y él puede ser encarcelado. Entonces, nuevamente estamos viendo cuáles son los patrones que controlan dentro de la familia de Dios el sometimiento, y quizás terminaríamos con el último ejemplo. Los pastores, obediencia, dice el autor de Hebreos, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿A todo lo que los pastores dicen? No, obviamente que no. O sea, ¿qué pasa si el pastor me está enseñando falsa doctrina? ¿Me debo sujetar? No. ¿Qué pasa si el pastor se está levantando como un hombre sectario? ¿Me debo sujetar? ¿Qué pasa si el pastor me está pidiendo que yo haga algo que va en contra de los principios morales? Que me pida que mienta, Claro, no. que si a lo mejor él se metió en un enredo y que me pida que yo diga algo a su favor cuando es falso, que levante falso testimonio. ¿Estoy supuesto a apoyar a un pastor que está haciendo comercio con el evangelio? No. O sea, en todo, porque la Biblia dice en todo, gracias a Dios son los menos. Porque nosotros en este canal honramos a los pastores Amén. que predican el evangelio. El Exactamente. evangelio. Sin embargo, ahí entonces si no nos podemos someter en todas las cosas, por lo menos las cosas que van en contra de un Dios santo en la iglesia, deberíamos aplicar el mismo principio con los gobernantes. ¿Ok? Correcto. Entonces, no podemos tomar Romanos 13 y aislarlo, decir, bueno, la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades porque las autoridades están puestas por Dios, etcétera, etcétera. Pero ya vimos que aunque sí están puestas por Dios, ¿cierto? Y yo ya leí Daniel capítulo 2, verso 21, te invito a que lo leas después en casa. Sin embargo, lo que Dios, mira, fíjate que lo que Dios más valora es la obediencia. Correcto. No hay nada más importante para Dios que obediencia a Él y a su palabra. No podemos separarlo. Vemos, por ejemplo, ahí en 1 Samuel 15, donde Dios le da instrucciones, ve a Amalek, mata a todo el mundo, a los de pecho, no deja nada vivo. Y entonces él mató a todo el pueblo, mató a todo, pero se dejó las ovejas, ¿verdad? Los animales, el rey. Y Dios se molestó por eso. O sea, y cuando Samuel lo encara, lo enfrenta, simplemente Saúl responde que a él le pareció bien haber dejado los animales porque ante su concepto era bueno, se los sacrificaba a Dios, ¿verdad? Sin embargo, mira la respuesta. ¿Tú me puedes leer, por favor, 1 Samuel 15, 22? Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, el obedecer y prestar atención a las palabras de Dios. Entonces, estamos hablando si debemos someternos a las autoridades, ¿cierto? De los diferentes países, en todo. Sí, donde estés. Un momento, y esto no es un mensaje Donde esté la iglesia o donde esté el creyente. y esto no es un mensaje para animar la insurrección cívica. Claro, nada que Aquí ver. no estamos llamando al desorden cívico ni mucho menos, no, eso no es el punto. Estamos hablando de Dios y su palabra. Y este ejemplo, me lo dio Juan Silva, y él me dijo, mira, nota este verso, me decía Juan Silva, qué interesante, porque de pronto uno piensa que hay cosas que le parecen, bueno, no son tan malas. Claro. Apoyemos esto porque no es tan malo, hagamos esto otro, porque según mi criterio es bueno, pero uno se tiene que hacer preguntas, esto que yo pienso que es bueno, esta decisión que estoy tomando que es buena, ¿va en contra de lo que Dios dice en su palabra? Claro. Porque Dios se complace más de la obediencia a su palabra a que nosotros tomemos decisiones por cosas que pensamos que pueden ser buenas. ¿Ok? Correcto. ¿Listo? Y no quiero darle una connotación política a la conversación que estamos teniendo. Claro. Obviamente que no. Pero es bien importante. Entonces, volvamos a la pregunta. Entonces, ¿cuáles son los límites de las autoridades gubernamentales sobre la iglesia del Señor? ¿Ok? Primero, recalcamos que la Biblia nos enseña obediencia civil. Exacto. Ya lo dijimos. Sí. Por favor, nadie nos saque fuera de contexto. Segundo, la Biblia también demanda al creyente una primera obediencia, y esta es obedecer a Dios y su palabra. Esa es la Esa es la lo más importante. Por ejemplo, si la Biblia nos enseña que nosotros debemos tener respeto por la vida desde el momento de la concepción, Hay que tener respeto. y entonces hagamos cuenta que en algún lugar
extraños de este mundo, pudiera salir una ley en contra de eso y que pueda fomentarse una ley de infanticidio, ¿cierto? Mira las palabras que hay que estar usando. Sí. Entonces nosotros vamos a irnos por la ley moral de Dios y vamos a decir que nosotros somos pro vida. Exactamente. No nos vamos a someter a esa ley Exacto. porque nosotros como creyentes tenemos una obediencia a Dios y su palabra. ¿Cierto? ¿Está claro? Correctamente. Vamos a dar otro ejemplo. Este está más complicado. No, este no está tan complicado. Por ejemplo, hagamos cuenta que se nos prohíbe hablar de nuestra fe. Sale una ley que de ahora en adelante los cristianos evangélicos en Chile ya no pueden profesar su fe. Entonces nos vamos a quedar callados porque las autoridades están puestas por Dios. Recordemos que aunque las autoridades están puestas por Dios, eso no quiere decir que ellos no son responsables de dar cuenta a Dios por lo que están haciendo. Ya citamos, por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos. Correcto. De gente a quien Dios le llamó su siervo, sin embargo después les pidió cuenta de cómo usaron esa autoridad que le entregó. Si no, vean a Nabucodonosor, que prácticamente se volvió loco. Yo escuchaba un predicador que dijo, él le dio una esquizofrenia, tal cual. Lo que tuvo una esquizofrenia. Se perdió su... Otro ejemplo. Hagamos cuenta que saliera una ley, que ya hay en algunos países probablemente, sobre todo en Estados Unidos, hay lío con esto, donde dice que una persona que es un ministro de Dios, por ley está en obligación de no discriminar a minorías y entonces él está supuesto a oficiar el mismo, ¿cierto?, servicio religioso, por así llamarle, de matrimonio que hace para, ¿cierto?, para un hombre y una mujer. Entonces está obligado también a hacerlo para dos personas del mismo sexo. Entonces la pregunta es, si eso es ley, ¿nos tenemos que someter a esa ley o va a haber una ley mayor que la ley moral de Dios que nos dice no podemos hacerlo? No, eso es obvio. Entonces estamos entendiendo que así como dentro de la familia, de la fe, los padres no se les puede pasar la mano con los hijos, aunque se les demanda a los hijos obediencia. Los esposos no pueden maltratar a la esposa, sino que tratarla como vaso más frágil, porque aunque ellas se deben someter, hay otro principio que los controla y los cuida. Correcto. ¿Cierto? También dentro del área civil hay principios que deben estar sujetos al único principio del cual nosotros somos esclavos. Nuestra conciencia es esclava de la palabra de Dios. Como dijo Martín Lutero. ¿Te acuerdas la historia del horno de fuego? ¿Ustedes Claro. se acuerdan de la historia del horno de fuego? ¿Por qué fue? Simplemente porque salió, ¿cierto?, una ley que decía Tenía que que adorar la estatua de la estatua. Nabucodonosor. Y bueno, y Daniel y su otro amigo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, se le llamaba los nombres, Abednego, ya. ¿cierto? ¿Te acuerdas los nombres? Un poquito difíciles. Sí. No le pongas su nombre a sus hijos, son complicados. Pero fíjate cómo responde. ¿Eh? Daniel 3:17. Dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, mira, fíjate que había una ley que decía que tenían que adorar la estatua de Nabucodonosor. Ya. ¿Y qué dijo él? No lo vamos a hacer. Exactamente. Dios nos librará del fuego. Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos librará. Así que ellos, ¿qué dijeron? No lo vamos a hacer. Después vemos ahí en Daniel capítulo 6, verso 16 me parece, donde nuevamente la misma historia. Ahora está el rey Darío, y entonces sale una ley que durante 30 días no se puede adorar otros dioses. Sin embargo, Daniel y los otros dos jóvenes se rehusaron. Ellos adoraban al Señor. Los lanzaron a la fosa de los leones. Entonces, esas dos historias que se cuentan en la escuela dominical, uno no se da cuenta. Tiene una connotación política, Exactamente. religiosa. No podemos separar. Espérate, y quiero decir algo importante porque de pronto hay quienes les suena feo la palabra religión. Pero aparece en la Biblia. La religión verdadera, dice Santiago, es visitar a la viuda, a los huérfanos. O sea, alguien inventó por ahí, no, la palabra religión es mala. No, pero aparece en la Biblia, Dice que hay una religión verdadera. Y el Exactamente. cristianismo es considerado religión, aunque le guste o no le guste a la gente que piensa, no, que religión, que la palabra y eso. No, pero te puede molestar, pero es una palabra que es usada en la Biblia y que así se entiende el cristianismo. Y volviendo a Daniel 3:17, están
Bueno, está citando prácticamente el segundo mandamiento que dice, no tendrás otros dioses ante mí. Claro, sí, o sea, qué bueno que lo dijiste, porque entonces, ¿qué es lo que está viendo? No, que hay un precepto, hay una ley superior, la ley de Dios. No nos sometemos. Exactamente. Y en el capítulo 6, delante yo estaba diciendo, de pronto me vino la palabra religión a la mente y como que me desvié un poco, pero mira, estas dos historias que se cuentan en la escuela dominical. Daniel, el horno de fuego, Daniel y los dos amigos de él, en la fosa de los leones, pero tiene una connotación política y religiosa, porque primeramente ellos no se sometieron, ¿cierto?, a la ley. Eso es algo como cómo actuó el pueblo de Dios entre la disyuntiva de someternos a una ley que va en contra de un precepto de Dios. ¿Ok? Así que ahí tenemos un tremendo ejemplo. Mira, esta frase, el pastor Antonio Martínez la puso muy bien. Si los apóstoles hubieran obedecido a las autoridades, no se hubiera predicado el evangelio. Para nada. ¿Cierto? Claro. O sea, sí. No hubieran sufrido ser mártires. Claro, exactamente. Por ejemplo, miren, Hechos 4:18, ¿puedes leerlo, por favor? Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablesen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ahí le están diciendo, no prediquen más en el nombre. Y Pedro le dice, oye, juzguen ustedes. ¿A quién obedecemos? ¿A ustedes o a Dios? Pero le están dando una orden, no lo hagan. Mira después en el siguiente capítulo, Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces yo creo que estos pasajes Clave, son claves, son muy claros. ¿Vamos a obedecer las leyes cívicas? Claro que sí. Pero ¿cuándo las dejamos de obedecer? Cuando obedecer a los hombres significa desobedecer a Dios. Hoy necesitamos realmente hombres que sepan entender los tiempos. Estamos viendo tiempos muy difíciles. Y olvídese del eslogan ese que le gusta mucho a los predicadores positivos, lo mejor está por venir. No, lo mejor no está por venir. No. Salvo Cristo. Exacto. Salvo Cristo. Eso es lo mejor que puede pasar, que Él venga. Pero lo que viene para la iglesia no es bueno. Vienen tiempos malos y difíciles. Necesitamos hombres de Dios que sean como los hijos de Isaacar. Y esto está en Primera Crónicas, capítulo 12, donde empiezan a nombrar toda la gente, los guerreros que se sumaron de diferentes tribus a David, como los soldados, los guerreros de él. Decían que de tal tribu, tantos, y de la otra eran valientes, fuertes. De todos destacan que eran fuertes y valientes. Me llama mucho la atención que los hijos de Isaacar eran 200 principales, entendidos en los tiempos. Exacto. Fíjate que curioso, porque Dios lo incluyó por algo. Por eso la palabra de Dios es inspirada, es el soplo de Dios. Dios lo puso ahí por algo. Claro, y también dice, y que sabían lo que Israel debía de hacer. Qué lindo está eso. Entonces necesitamos hombres así hoy día, hombres de Dios que se paren en la brecha y sepan los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el libro de Daniel, algo que me llama mucho la atención, Daniel 7:25, hablando de los últimos tiempos, nuestra posición es premilenalista dispensacional. O sea, creemos literalmente en un milenio, pero también creemos en una gran tribulación de 7 años. Puede discrepar con nosotros en escatología, pero es lo que creemos, ¿cierto? Correcto. Sin embargo, cuando uno lee Daniel, y hablando del futuro, mira lo que dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando de este gran gobernante mundial. De esto que viene, la globalización, esto es la antesala de lo que viene. Sí, pues, y se está viendo Se desde está ya. viendo. Hablará palabras contra el Altísimo. Es una cuestión atea. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Mira lo que viene. Wow, persecución. Persecución. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿No les suena familiar eso? ¿No se dan cuenta todo lo que está pasando? Las leyes que están cambiando. Los tiempos como han cambiado, que a lo malo se le llama bueno. Yeah. O sea, estamos en un periodo difícil, muy, muy difícil. Y mira, dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos
y medio tiempo. O sea, eso es 3 años y medio. 3 años y medio. Estamos hablando de la gran tribulación dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Ok? Ujú. Entonces, es bien interesante porque eso es lo que viene para la iglesia. Necesitamos hombres con discernimiento. Que saben lo que tienen que hacer. La historia de la iglesia del Señor y la historia del pueblo de Dios es una historia de mártires. Leamos Hebreos 11, los primeros versos, ¿cierto? Claro. Victoria y conquistaron, hicieron esto, pero para abajo hay un montón que fueron muertos por causa de Dios. A santos del Antiguo Testamento. Aserrados, Isaías, cortados, con las piernas abiertas, con sierra para arriba. El profeta Isaías que dijo, por su herida fuimos sanados. Fue martirizado. ¿Y qué vemos en la historia de la iglesia? La iglesia nació con mártires. Exacto. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y después, primer siglo, mártires. O sea, la iglesia está bañada, escrita en mártires. ¿Y qué vemos al final? En la gran tribulación. Más mártires. Aquí mismo lo está diciendo. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, ponte a pensar. Si realmente someterse en todo significa someterse en todo, incluyendo lo que va en contra del Dios Santo, no habría mártires. Exacto. ¿Por qué se los comieron los leones? Porque aunque allá dijeran en esos tiempos de Roma hay que adorar al César, para los creyentes había un solo Dios. un solo Señor, Un solo Curios, Señor. Ujú. Jesús. Claro. Es el Curios. ¿A quién le pronuncian? Quirios. Jesús es el Curios, no el César. Entonces no se sometieron. Se sometieron en todo, pero no en lo que iba en contra de los principios de un Dios santo. Y perdieron sus vidas a causa de Y dieron eso. sus vidas a causa de eso. Entonces esto, ¿y por qué es importante este tema? Porque trae balance. ¿Por qué? Porque trae luz. Porque trae entendimiento. Porque estamos viviendo en tiempos malos. Nosotros, pienso que nosotros como que de pronto nos hemos vuelto como cristianos muy individualistas. Y es por el mensaje que escuchamos, todo acerca de nosotros. Nunca ustedes, sino que tú. Tú eres más que vencedor. No, tú tienes la mente de Cristo. No, el mensaje no es tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Y cuando uno piensa individualista, uno toma decisiones como creyente individualmente y piensa, ¿cómo me beneficia esto a mí? Claro. ¿Cómo me beneficia? No sé, aquí no vamos a hablar de partidos políticos ni mucho menos, pero ¿cómo me beneficia esta medida a mí? Así pensamos. Nosotros deberíamos pensar, ¿cómo afecta esto al cuerpo de Cristo? Si nosotros pensáramos, ¿cómo afecta esto y lo que está pasando en Estados Unidos? Ajá. Vamos a hablar de casa, Estados Unidos. ¿Cómo afecta las elecciones, las medidas que se están tomando, las proposiciones, las propuestas de ambos lados? No es qué me beneficia a mí, sino cómo afecta esto al cuerpo de Cristo, cómo afecta esto a la agenda de la iglesia. Exactamente. Yo creo que es una pregunta interesante. Necesitamos hombres entendidos de la palabra del Señor. Bueno, hemos querido traer esta reflexión, esta conversación bíblica sobre en qué nos sometemos. Yo, obviamente, la iglesia tiene un rey, tiene un señor, tiene un presidente y se llama Jesucristo. Yes. Y tenemos que someternos a 100%. a sus principios morales. Claro, sus principios porque servimos a un Dios santo. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa? Y ya volvemos. No le cambien. A continuación,